excelente ponente que ya está con nosotros. Adelante, mi Sonia, con la presentación de nuestro querido padre Carlos Rosell, que ya se encuentra con nosotros. Adelante. Muy bien, Reina, y continuando con la agenda, damos paso pues a la segunda ponencia y aquí nos acompaña el padre Carlos Rosell, quien abordará el tema La Alianza del Amor, una pedagogía de la sexualidad humana a la luz de Deus Caritas, una y Caro. El padre Carlos Rosell de Almeida es doctor en Sagrada Teología, ingeniero civil y sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, con amplia trayectoria académica, pastoral y editorial. Ha desempeñado cargos de alta responsabilidad académica, incluyendo rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo y rector de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, así como formador y docente universitario en teología dogmática. Es autor de numerosos libros de espiritualidad y formación cristiana publicados por editoriales Paulinas y San Pablo, así como de obras catequéticas y litúrgicas. Ha publicado artículos académicos y participa activamente en medios de comunicación católicos. Combina la labor académica, pastoral y comunicacional con la formación teológica y espiritual de laicos, seminaristas y comunidades eclesiales. Pues con gran alegría recibimos al padre Carlos Rosell. Bienvenido, padre. Gracias por la presentación, gracias por invitarme a esta charla. Quisiera empezar con una Ave María, pidiendo a la Virgen que los cubra a todos ustedes con su manto maternal, que María Santísima los proteja y les ayude a cumplir esa labor tan bonita que es la docencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santo. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por permitir que comparta con ustedes este tema. Es algo muy actual, porque nosotros hemos sido creados para amar, y nuestra sexualidad se integra en esa vocación que todos tenemos, que es la vocación al amor. Vamos a compartir el PowerPoint, si me permiten. ¿Se ve? Sí, padre, sí. ¿Se está pasando o pasa? Sí. Sí, 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 padre. Entonces vamos a hablar de la alianza del amor, una pedagogía de la sexualidad humana a la luz de Deus Caritas Est y una Caro. No se ataranten por el título, es un título rimbombante y felicito el título que le han dado, pero no es nada del otro mundo, no se asusten. Vamos a explicar lo que implica la alianza de Dios aplicada a nuestra vida, a nuestra vocación. Y la gran mayoría de los miembros de la iglesia tienen la vocación al matrimonio. También la alianza se aplica a la vida de un sacerdote, a la vida de una religiosa. Porque como veremos en esta charla, y esta es la clave, todos tenemos una vocación esponsal. Esa palabra es muy importante. No voy a desarrollar toda la encíclica de Caritas Est, que ciertamente es densa. Fue escrita por Benedicto XVI, a mi concepto el mejor teólogo de los últimos años. Y tampoco voy a desarrollar todo el documento, una Caro, que es un documento del dicasterio de la doctrina para la fe, pero sí las ideas van a estar metidas en esta charla. No les quiero complicar la vida, voy a ser muy sencillo y en 45 minutos daremos el tema y luego los minutos que quedan pueden hacer sus preguntas. El punto de partida, hermanos, es la alianza. Ese es el punto de partida. La alianza, alianza con mayúsculas, no alianza Lima.
No todos son santos como los hinchas del Cristal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto de partida para hablar de una alianza en la Biblia? Es un pacto entre dos. Toda alianza se da entre dos partes. En la Biblia nos encontramos con que hay pactos entre Dios y el hombre o entre Dios y un pueblo. La alianza implica pacto, compromiso entre dos partes. Dios y un hombre, Dios y un pueblo. Yo les animo y les dejo como tarea que lean los textos bíblicos donde Dios hace alianza, que no se preocupen, va a aparecer en esta conferencia, en esta charla, pero no voy a leer todos los textos, pero sí les animo a que abran sus Biblias. Hermanos, hay que abrir la Biblia. La Biblia es muy importante. Tenemos que familiarizarnos con la Escritura. A veces yo voy a bendecir casas y me encuentro, sobre todo en las salas de las casas, con Biblias muy bonitas, grandes, doradas. Abro las Biblias, llena de telarañas, llena de polvo. ¿Por qué? Porque no se está abriendo la Biblia. Es el adorno de la sala y no debería ser el adorno de la sala. Hay que abrir la Biblia. Toda la Biblia es una historia de la alianza de amor de Dios por los hombres. Si habría que resumir lo que es la Biblia, es la historia de la alianza del amor de Dios por los hombres. De ese Dios que decía Benedicto XVI en la Deus Caritas es, nos ama con pasión, con locura. ¿Y quién toma la iniciativa en la alianza? Dios. Toda alianza es un pacto entre dos. Dios y el hombre. Dios y un pueblo. Pero alguien toma la iniciativa. Dios. El Papa Francisco, podemos decir, inventó un verbo que no está en el diccionario, el verbo primerear. Y decía que Dios primerea. ¿Quién toma la iniciativa en toda alianza que está en la Biblia? Dios. Dios primerea. Dios es quien da su gracia. Por eso siempre se dice que primero es la gracia de Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Dios nos ha creado por puro amor. Dios nos ha dado una sexualidad. La sexualidad es un don de Dios y los dones se cuidan, no se maltratan. Dios primerea. Y esto hay que remarcarlo mucho, queridos profesores. Hay que mostrar siempre primero el amor de Dios. La moral cristiana es la moral de la caridad. Y porque amamos a Dios, cumplimos los mandamientos. Porque amamos a Dios, rezamos. Porque amamos a Dios, vamos a misa los domingos. Pero antes que las normas y las leyes está el amor de Dios. Toda alianza es una expresión del amor de Dios. Por eso el título de esta ponencia es un título muy bueno, la alianza del amor. ¿De qué amor? ¿Del amor de Dios? Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. ¿Y por qué Dios hace alianzas? Les he dicho que hay varias alianzas en la Biblia, pero hay una con mayúsculas, la alianza que Cristo ha sellado con su sangre. Porque ama con locura a toda la humanidad. Y esto de con locura está en la encíclica Deus Caritas Est. Me acuerdo que hace un tiempo les di una charla, no sé si se acordarán, Eros y Ágape. No sé si ustedes se acordarán, pero se los recuerdo. Les di una charla, Eros y Ágape. A ustedes, sí. Yo creo que fue hace un año. El tiempo pasa volando. Y ahí explicamos desde la Deus Caritas es como Benedicto XVI decía que Dios tiene un amor erótico. Pero les dije que lo erótico en la Biblia no tiene nada que ver con la cochinada. No. El hombre es el que ha entendido erótico como la cochinada. No. En la Biblia lo erótico es el amor apasionado. Dios nos ama con pasión.
Seguramente muchos de ustedes son seguidores del fútbol. Cuando ustedes escuchan la narración de un partido de fútbol y escuchan que el narrador dice, ese futbolista es un pecho frío, ¿han escuchado esa expresión? Es un pecho frío, ¿qué está diciendo? Que ese futbolista no está viviendo el partido con intensidad, no está jugando con pasión. Dios no es un pecho frío, Dios nos ama con pasión, nos ama con locura, y el amor es lo que da sentido a una alianza. ¿Por qué Dios hace alianza con un hombre? ¿Por qué hizo alianza con Noé? ¿Por qué hizo alianza con Abraham? Porque ama. ¿Por qué hace alianza con Israel? Porque ama. Por eso la alianza es expresión del amor de Dios. Ahí donde Dios hace alianza, ahí se muestra el amor de Dios. Isaías 43:1 nos presenta lo que Dios le dice a su pueblo, a Israel. Yo te he amado yo te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Yo te he llamado tú eres mía. Israel es la esposa de Yahvé. En el Antiguo Testamento, Yahvé aparece como el esposo e Israel aparece como la esposa. Y el esposo ama con pasión a la esposa. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Isaías 43:1. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. ¿Quién llama? Dios. Lo que pasa es que Israel, y por eso lean la Biblia, muchas veces fue como la esposa infiel, que se fue tras los ídolos. No fue fiel a la alianza. Por eso, si ustedes leen el libro de Ezequiel, capítulo 16, ahí Ezequiel dice que Israel se ha prostituido, porque ha dejado de ser la esposa fiel a Yahvé y se ha ido tras los ídolos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Aquí está lo que les he dicho, Dios primerea. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios en primer lugar, sino que Él nos ha amado primero. Hermanos, Dios es el primero que ama. Dios toma siempre la iniciativa. Dios nos toca con su gracia y por eso Dios hace alianza con nosotros, como vamos a ver en esta charla. Y una expresión de esa alianza tiene que ser vivida en el matrimonio. El matrimonio es una alianza, varón, mujer y en el medio Cristo. Ahí donde hay amor, ahí hay alianza, ahí hay pacto, compromiso, comunión. Dios toma la iniciativa. En toda alianza se muestra que Dios primerea. Bien, entonces, para entender lo que es la alianza, es bueno recorrer las alianzas que hay en la Biblia. Aquí está lo que les había dicho. Busquen las alianzas que hay en la Biblia. Aquí está la tarea ya puesta. La alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Israel y la alianza definitiva, insuperable, la alianza sellada con la sangre de Cristo. Cada alianza tiene su sentido, tiene su característica. La alianza con Noé es una alianza cósmica. ¿Por qué cósmica? Ustedes acordarán, lean Génesis 6-9, ¿ya? Génesis 6-9. La humanidad estaba tan corrompida que Dios tiene que enviar un diluvio para purificar a la creación. Y cuando acaba el diluvio, Noé recibe una promesa de Dios. Dios promete no volver a enviar otro diluvio. Hay un pacto. Por eso se llama pacto cósmico. Dios se compromete a cuidar el cosmos, la creación. La alianza con Abraham. Abraham ya era mayor, su esposa, ¿se acuerdan el nombre de la esposa? Sara, mayor. Abraham quería tener un hijo, lamentablemente Sara era mayor. Abraham, según las costumbres antiguas, hay muchas costumbres que no estaban bien, pero Dios las permitía, porque aún no había venido Cristo.
Sara entrega a su esclava Agar para que Abraham engendre y de ahí sale Ismael. Pero Abraham quería tener un hijo de Sara y Dios le concede esa gracia y hay un pacto con Abraham. ¿En qué consiste ese pacto? En que Dios se compromete a que de Abraham surgirá un pueblo numeroso, numeroso como las estrellas del cielo y como las arenas del desierto. Y se compromete a darle una tierra. Es decir, aquí tenemos una doble promesa, una descendencia numerosa y una tierra. Hay un pacto, Dios y Abraham. Luego tenemos la alianza con Israel, donde aparece Moisés en el Sinaí. Ustedes seguramente han visto esa serie que hace años se pasó, Moisés, ¿no? Entonces hay un pacto con Israel. Moisés representa a Israel, es el líder de Israel, y Dios se compromete a cuidar a un pueblo concreto, Israel. Aquí aparece ya el pueblo de Israel. Aquí ya no es una persona concreta, Noé o Abraham, es un pueblo. Y Dios les da a los israelitas una ley para que vivan correctamente, para que no vivan como los paganos. Y con Jesús tenemos la alianza definitiva. Lleva a su plenitud todas las alianzas. Jesús viene a traer la nueva creación. Con Jesús viene un nuevo pueblo, la iglesia. Con Jesús llegamos a la tierra prometida, al cielo. Con Jesucristo tenemos la plenitud de la alianza. Jesús muere por nosotros en la cruz, ha resucitado y ha sellado la nueva y definitiva alianza. Con Jesucristo, a partir de Jesucristo, podemos entrar en comunión con el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo. En eso consiste, hermanos, la alianza definitiva. Yo, unido a Jesús, entro en comunión con el Padre, con Dios Padre, gracias a que Jesús ha muerto por mí, ha resucitado, y Él me unge con el Espíritu Santo. Aquí tenemos las alianzas que les he dicho. La alianza con Noé, Génesis 9. La alianza con Abraham, Génesis 17. La alianza con Israel, Éxodo 19, y la alianza nueva y eterna, sellada con la sangre de Cristo, que ustedes pueden leer en la carta a los Hebreos, capítulos 9 y 10. Les animo a que lean estos textos. Nosotros vivimos la alianza nueva y eterna. La alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Israel han sido ya superadas, no eliminadas, superadas, llevadas a su plenitud. Jesús trae la nueva creación, Jesús trae el nuevo pueblo de Dios, Jesús nos lleva a la tierra prometida que es el cielo. ¿Quién lleva a plenitud todas las alianzas? Jesús. Gracias a su muerte y resurrección, entramos en una alianza de amor con el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo. Hoy yo, bautizado, unido a Cristo, vivo con mi Padre Dios y estoy ungido por el Espíritu Santo. Yo vivo una alianza de amor. Yo vivo una alianza de amor. Y esa alianza la vivo de acuerdo a mi vocación. ¿Cómo vivimos nosotros la nueva y definitiva alianza? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. En la misa, ustedes recordarán, el sacerdote dice, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Nosotros tenemos que vivir unidos a Jesús. Y en Jesucristo entramos en comunión con el Padre. Por eso, en Jesús vivimos una alianza de amor. Hay una canción antigua, todos ustedes son jóvenes en Cristo, siempre somos jóvenes en Cristo, pero hay una canción antigua que pues los abuelitos la cantan todavía. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios, dice la ley. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Salud, no siempre se tiene salud. Conforme pasan los años, la salud se va deteriorando. Los años pasan, pesan, pisan, podan y pudren. Dinero, muchos andan a aguja y otros que han tenido mucho dinero
han terminado en la miseria. Y amor, pregunto, ¿siempre tenemos amor? ¿Sí o no? ¿Siempre tenemos amor? Sí. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos ama. Y Dios hecho hombre, se llama Jesucristo. Siempre tenemos amor. Siempre somos amados por alguien, por Jesús. Y Jesús nos conduce al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, vivimos una alianza de amor con Jesús. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Siéntete amado por el Señor. Siéntete misericordiado por el Señor. Siéntete acogido por el Señor. Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, entramos en comunión con el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo. Vivimos una comunión de amor. Por eso Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Y eso tiene que aplicarse en todo lo que hacemos. Vamos a leer un pasaje de la encíclica de Caritas Es del Papa Benedicto XVI, número 12. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Fíjense lo que nos ha dejado escrito el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas es: el amor verdadero es entrega. Por eso, para amar hay que contemplar a Jesucristo. El amor es donación. Hay alianza porque Jesús ha dado su vida por nosotros. Hay una alianza de amor porque hay alguien que ha asumido todos nuestros pecados, ha ido a la cruz, ha derramado su sangre, ha dado su vida para que nadie se pierda. Eso es amor. Por eso, hermanos, ustedes como docentes tienen que educar a los alumnos en el verdadero amor. El amor no es seguir los impulsos, el amor es sacrificio, es donación, es imitar a Jesús, es dar la vida por el otro. Cuando yo pregunto a los alumnos, ¿cuál es el primer pecado que se opone al amor? Casi todos dicen, padre, el odio, el odio. Sí, el odio se opone al amor, pero no es el primer pecado que se opone al amor. ¿Ah? El primer pecado que se opone al amor es el egoísmo. El egoísmo mata el amor. Y nosotros no podemos ser egocéntricos. Tenemos que ser cristocéntricos. Enseñemos a los alumnos a pensar en los demás, a buscar el bien del otro. Estamos en una sociedad egoísta. Dios sale de sí mismo. Dice Benedicto XVI, Dios se pone contra sí mismo. Va a la cruz. Eso es amor. Buscar el bien del otro. Y eso hay que aplicarlo en la situación concreta de cada uno. Entonces, la gran mayoría de los miembros de la iglesia tienen la vocación al matrimonio. Por eso, la alianza del amor tiene que ser aplicada en esa vocación. Y aquí ya junto la encíclica de Caritas Es con el documento Una Caro. Una Caro, por si acaso, está en latín y significa una sola carne, ¿ya? Una Caro. Es una expresión que está en latín. La gran mayoría en la iglesia tiene vocación al matrimonio. Y en esa vocación también se tiene que ver una alianza de amor. Entonces, cuando se realiza el sacramento del matrimonio, tenemos el varón y la mujer que se unen en Cristo. De tal manera que el vínculo conyugal refleja la unión entre Cristo el esposo y la iglesia esposa. Por eso el mejor texto para hablar de lo que significa el matrimonio como alianza en Cristo es Efesios 5, 21 al 33, que les animo a que lo lean y lo mediten, ¿ya? Cuando ustedes van a una boda, escuchan lo siguiente:
tenemos al varón y a la mujer. Y lo primero que hay que decir, en estos tiempos de tanta confusión moral, para que haya matrimonio se necesita un varón y una mujer. El varón y la mujer, delante del ministro sagrado, el sacerdote, se dicen sí. Y entonces el varón le dice a la mujer, cuchufleta, yo te recibo a ti como esposa y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y la mujer le dice al varón, Pancracio, yo te recibo a ti como esposo y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué pasa en ese momento? Pancracio y Cuchufleta se convierten en esposos delante de Dios. Y hay un vínculo sagrado entre los dos, entre Pancracio y Cuchufleta, un vínculo que no se ve porque es espiritual, pero es sagrado, que refleja la unión entre Cristo y la iglesia, la alianza entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia no hay divorcio, por eso para la iglesia no hay divorcio. Hay una alianza entre el varón y la mujer en Cristo Jesús. Hay un vínculo sagrado entre el varón y la mujer. Hombre casado, hombre sagrado, consagrado para su esposa. Mujer casada, mujer sagrada, consagrada para su esposo. En el matrimonio se expresa esta alianza de amor. El matrimonio implica el varón y la mujer y al medio Jesús. Ese es el matrimonio cristiano. Varón, mujer, al medio Jesucristo, que los une, los bendice, los acompaña. Este es el texto que les he dicho que es fundamental para entender el matrimonio como alianza de amor. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Fíjense cómo Pablo es exigente con los esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a la iglesia? Hasta el extremo. Efesios 5, 25 al 28. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo ama a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. No he leído todo el texto, pero también en el texto se dice, esposas, amen a sus esposos como la iglesia ama a Cristo. Entonces, San Pablo contempla el matrimonio como un reflejo de la alianza entre Cristo el esposo y la iglesia esposa. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposas, amen a sus esposos como la iglesia ama a Cristo. Hay una alianza ahí. Una alianza entre dos en Cristo Jesús. El documento que ustedes me han puesto, una caro, que significa una sola carne, dice lo siguiente. Una caro, una sola carne. Es la forma con la que la Biblia expresa la unidad matrimonial. En el lenguaje común, en cambio, nosotros dos es una expresión que aparece cuando en un matrimonio hay un fuerte sentimiento de reciprocidad. Es decir, la percepción de la belleza de un amor exclusivo, de una alianza entre dos personas que comparten la vida en su totalidad con todas sus luchas y esperanzas. En el matrimonio tenemos unidad de dos, una sola carne, unidad de dos. Jesús ha dicho, el varón abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. ¿Cómo deben amarse los esposos
para vivir esa alianza de amor. La Iglesia nos dice que en un matrimonio el amor tiene que ser humano, total, exclusivo y fecundo. ¿De acuerdo? 4 características. Para que el matrimonio sea una verdadera alianza del amor, ¿cómo tienen que amarse los esposos? Amor humano, amor total, amor exclusivo, amor fecundo. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada una de estas características. Amor humano. ¿Por qué? Porque los esposos no son angelitos, no son angelitos, son seres humanos y por lo tanto son unidad de cuerpo y alma. Y el amor se expresa con el cuerpo y con el alma. El amor conyugal es humano. Y como es humano, también tiene sus miserias y sus debilidades. No existe el esposo perfecto, no existe la esposa perfecta, tampoco la suegra perfecta. El amor conyugal es humano. Por eso los esposos tienen que comprenderse, tienen que perdonarse, tienen que mirarse con misericordia. Son humanos, son humanos. De ahí la importancia que los esposos practiquen su fe, se acerquen a los sacramentos, recen juntos, porque necesitamos de Dios. Para mejorar como personas humanas necesitamos de Dios. Los esposos se aman como personas, en unidad de cuerpo y alma, y por eso las relaciones sexuales entre los esposos que tienen la bendición de Dios, casados por la iglesia, cuando se realizan conforme al plan de Dios, no tienen nada de pecado. Pecado es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El amor conyugal es humano. Es total. ¿Por qué total? Porque no es parcial. Es decir, los esposos se deben amar siempre, en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias, en la salud y en la enfermedad, cuando hay plata y cuando no hay plata. El amor conyugal es total. No es un amor parcial. Yo te recibo a ti como esposo, yo te recibo a ti como esposa y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. El amor conyugal es total. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde no se viven los compromisos hasta la muerte. Con Dios no se juega. Los contrayentes que han recibido el sacramento del matrimonio ante Dios se han dicho sí. Es importante educar a los alumnos en el compromiso para toda la vida. Estamos en una sociedad donde no se cumplen los compromisos. El amor conyugal es exclusivo, es decir, no hay terceras personas. Para que me entiendan, no hay trampas. No hay trampas. El amor es exclusivo, es decir, es fiel. Los esposos se aman con fidelidad. Lo importante es cuidar la fidelidad. En esa alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, Cristo es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Lo mismo tiene que ocurrir en esa alianza matrimonial. La fidelidad es muy importante. Estamos en una sociedad libertina donde se aplaude la infidelidad y eso no es de Dios, es del diablo. Tenemos que cuidar este aspecto del amor conyugal, la fidelidad. El amor conyugal es exclusivo. Y el amor conyugal es fecundo, se abre a la vida. Los hijos son una bendición. Los hijos son la expresión del amor conyugal. Por eso nosotros, como miembros de la Iglesia, defendemos lo que San Juan Pablo II decía, la cultura de la vida. Los esposos tienen que abrirse a la vida, tienen que aceptar a los hijos como un don de Dios. No es correcto tener una mentalidad antivida. Por eso no es correcto usar anticonceptivos. Si ya se tiene lo suficiente de hijos, están los métodos naturales. Todo lo que estoy diciendo es exigente, por si acaso. Es muy exigente. Y hay que ir en contra de la corriente. Seguir el Evangelio no es fácil, pero no es imposible, porque el Señor da su gracia a todos los matrimonios para que se ame con un amor humano, total, exclusivo y fecundo.
Todo esto, repito, es ir en contra de la corriente. Padre Carlos, usted es un marciano. ¿En qué mundo vive? En este mundo, y tengo los pies en la tierra, por si acaso. Pero como sacerdote, yo tengo que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces podemos tener la tentación de decir lo políticamente correcto, pero no hay que decirlo políticamente correcto, hay que decirlo evangélicamente correcto. El matrimonio es varón o mujer, bendecidos por Dios, es una alianza de amor, donde se refleja la alianza entre Cristo y la Iglesia, y los esposos tienen que amarse con un amor humano, total, exclusivo y fecundo. Así tienen que amarse. ¿Qué características tiene la alianza de amor en el matrimonio? Esa alianza es una e indisoluble, porque refleja la alianza entre Cristo, esposo, y la Iglesia, esposa. La alianza matrimonial es una caro. ¿Qué significa una caro en latín? Una sola carne. Una. Unidad de dos e indisoluble hasta que la muerte nos separe. Tenemos aquí las dos propiedades del matrimonio cristiano, propiedades que brotan de ser una alianza de amor. Uno con una sola carne, que atenta contra la unidad, la infidelidad. Hasta que la muerte los separe, que atenta contra la indisolubilidad, el divorcio. Uno con una hasta que la muerte los separe. Una caro, una sola carne, hasta que la muerte los separe. Por eso el lenguaje de los esposos es diferente que el lenguaje de los solteros. Cuando una persona es soltera dice mi celular, mi laptop, mi carro, mi mascota. Pero cuando una persona está casada, los esposos dicen nuestra casa, no dice mi casa, nuestra casa, nuestro carro, nuestros hijos, lo máximo, nuestros hijos, nuestra plata, sí, también nuestra plata. Creo que estoy tocando carne, pero tengo que decirlo. A ver, a veces viene de vez en cuando una señora casada, sobre todo señoras casadas, vienen a confesarse, padrecito, tengo que confesarme de que le estoy robando a mi esposo. ¿Sí? ¿Estás robando a tu esposo? A ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Padrecito, lo que pasa es que mi esposo los fines de semana viene borracho y no deja para el diario. Y como llega borracho y se tira ahí en la cama, yo meto mi mano en su bolsillo, saco la billetera y le saco plata. Ah, le sacas plata. ¿Y cuánto le sacas? Bueno, padrecito, si hay 100 soles, le saco 50. Mira, hija, la próxima le saca los 100 soles y no está robando. Y no está robando. Porque la plata de tu esposo es tu plata. Y esa plata no puede terminar en la cantina. Es la plata del hogar. Uno con una, unidad de dos. Unidad de dos. Nuestra plata. El matrimonio, hermanos, es exigente. Y hay que vivirlo según la palabra de Dios, no según nuestros caprichos. Bien, hemos hablado del matrimonio. La gran mayoría de los miembros de la iglesia tienen la vocación a la vida matrimonial y así ejercen su sexualidad. ¿Y cómo ejerce su sexualidad un sacerdote o alguien que está en la vida consagrada? El sacerdote está desposado con la iglesia, no es un solterón, y las religiosas no son solteronas. Y eso lo dijo muy bonito el Papa Francisco. Y también lo decía, aunque no decía con esa expresión solterón, solterona, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hablaban de que todo ser humano tiene una dimensión esponsal. ¿Qué significa dimensión esponsal? Que yo vivo para los demás. El sacerdote vive en celibato porque vive para los demás. Y una religiosa no se casa porque vive para los demás. Una vez un periodista
con mala intención, le dijo a la Madre Teresa de Calcuta: madre, como usted no se ha casado, tiene tiempo para ayudar a los pobres, total, no está casada, pues. Y la Madre Teresa de Calcuta cuadró, ese periodista, le dijo: ¿no estoy casada? Sí estoy casada con Jesús, y es el esposo más exigente. Nosotros tenemos una vocación esponsal. Los casados viven su dimensión esponsal en el matrimonio, uno con uno hasta que la muerte los separe. Así ejerce su sexualidad. Yo, sacerdote, vivo el celibato, y no soy un bicho raro, por si acaso. Para ser sacerdote hay que ser varón probado, dice el Código de Derecho Canónico, vir probatus, varón probado. Y una religiosa es una mujer que vive esponsalmente, es esposa de Cristo. Hace años, mi sobrinita, que por cierto estudió en el Liceo Naval, yo tengo 3 sobrinos que han estudiado en el Liceo Naval: María Fe, Ricardito y María Paula. Ya están más altos que yo. María Fe, cuando estaba chiquitita, me dijo un día: tío Carlos, tú no te has casado, ¿no? No, María Fe, no me caso. ¿Y por qué no te has casado? Porque soy sacerdote, María Fe. Y yo me he casado con Jesús, le dije. Y María Fe me corrigió y me dijo: no puede ser, pues, tío, porque Jesús es hombre y tú eres hombre. Y tiene razón, la respuesta que le di fue incorrecta. El sacerdote no se casa con Jesús, se casa con la iglesia. El sacerdote es varón y se casa con la iglesia, que es mujer, ¿no? Femenina, ¿no? Y la religiosa es una mujer que se casa con Cristo, ella sí es esposa de Cristo. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que la sexualidad tiene una dimensión esponsal, siempre es una dimensión esponsal, es un darse. En el caso del matrimonio, el varón se da a la mujer y la mujer se da al varón. En el caso de un sacerdote, se ha entregado a la iglesia, se ha entregado a la iglesia. El celibato tiene un sentido cristológico, eclesiológico y escatológico. No se asusten por estas 3 palabras, ahorita lo explico. El celibato que es sacerdote tiene una dimensión cristológica, porque está reflejando a Cristo. Cristo fue célibe. El celibato del sacerdote tiene una dimensión eclesiológica, porque ya les he dicho, el sacerdote se casa con la iglesia, esposa de Cristo. Y tiene una dimensión escatológica. ¿Qué significa escatológico? Que tiene que ver con el más allá, con la vida eterna. El sacerdote vive una condición que viviremos en el cielo. En el cielo no hay matrimonio. En la vida eterna no hay matrimonio. Gracias a Dios, dicen los casados. El matrimonio es una realidad de este mundo. Es hasta que la muerte los separe. En el cielo ya no hay vida matrimonial, ya no hay trato sexual. Hay un solo matrimonio, Cristo y la iglesia. Y viviremos como hermanos en Cristo. Entonces, el celibato adelanta la vida eterna. Aquí está un texto que me lo he tenido que aprender de memoria porque a veces me encuentro con hermanos evangélicos y los evangélicos siempre tocan los mismos temas. La Virgen María, el Papa, las imágenes sagradas, el celibato de los sacerdotes. Ustedes saben pues, que los pastores evangélicos se casan. Bendito sea Dios, ¿no? El matrimonio es un camino de santidad, pero critican el celibato de los sacerdotes. ¿Qué dice San Pablo? El célibe se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de agradar a su esposa y el célibe de agradar al Señor. 1 Corintios 7:32. ¿Qué luces trae entender la sexualidad a la luz de la alianza de amor? Mostrar la dimensión esponsal del bautizado, lo que les he dicho, hay una dimensión esponsal en todos. Eduquen a sus alumnos a no ser egoístas. Los pecados de lujuria son pecados de egoísmo, buscar la autosatisfacción. Por ejemplo, ver a la mujer como objeto sexual, como material para gozar. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Tenemos una dimensión esponsal. Ser para el otro, buscar el bien del otro. Nuestra sexualidad está ordenada al verdadero amor, que es donación total. La sexualidad está insertada en nuestra dimensión esponsal. El amor es limpio. El amor busca el bien del otro. Y la sexualidad se inserta en la alianza de amor, del verdadero amor. El verdadero amor, repito, es limpio, es buscar el bien del otro.
Por eso, esta palabra esponsalidad es muy importante. La esponsalidad implica que yo he sido creado para la donación. El casado se dona a su esposa, la casada se dona a su esposo. Cuando vienen los hijos, los padres se entregan a sus hijos. El sacerdote se dona a la iglesia, por eso el celibato. Una consagrada se dona también al reino de Dios, se ha casado con Cristo. Bien, voy a remarcar algunos puntos para luego responder preguntas si es que hay. En Cristo vivimos una alianza de amor. Incorporados a Cristo, entramos en comunión con el Padre. Cada bautizado debe vivir esponsalmente. En el matrimonio, los esposos reflejan el amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, nuestra sexualidad se inserta en una alianza de amor. Yo no puedo hacer lo que me da la gana con mi ser, con mi cuerpo, con mi sexualidad. Yo he sido creado para amar. Y ese amor se concreta de acuerdo a la vocación que Dios me ha dado. Amén. Bueno, he tratado de ser lo más sencillo posible porque los dos documentos, y les agradezco que me hayan mandado estos documentos porque no son tan fáciles de leer, pero bueno, anímense a leerlos. Benedicto XVI nos ha dejado la Deus Caritas Est, que es una encíclica muy bonita sobre el amor, pero hay partes muy densas. Y una, Caro, es un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que también es un documento interesante. Ciertamente hay aspectos teológicos, bíblicos, que de repente no los manejamos tan bien porque pues, no tenemos los estudios quizás tan elevados que deberíamos tener, pero he tratado de ser lo más sencillo posible para explicar estos dos documentos. Creo que hay unos minutos, si es que hay minutos, para que den a una observación, a una pregunta. También hay libro de reclamaciones, por si acaso. Padre Carlitos, como siempre, gracias, Padre. Gracias por recordarnos el papel de las esposas y de los esposos, ¿ah? Yo como Claro, esposa voy a tomar en cuenta todo lo que usted ha dicho en esta claro, dile mañana. que toda la billetera te la entregue. Padre Carlitos, tenemos preguntas de nuestros maestros. Sí, sí. Una de ellas nos dice, ¿cómo educar en la familia y a los estudiantes, por supuesto, el amor oblativo ante una sociedad tan hedonista? Buena pregunta. El amor oblativo, que es lo que llamaba Benedicto XVI ágape, el amor de entrega, es hoy en día un reto porque estamos en una sociedad recontra egoísta. El individualismo marca todo hoy en día, la competencia es brutal. ¿Cómo educar? Primero, con el buen ejemplo, que nos vean entregados, que nos vean preocupados por los alumnos. El buen ejemplo siempre es lo primero. También enseñar la vida de Jesús. Jesús es el modelo del amor oblativo. Y Jesús fascina cuando mostramos a los alumnos la vida de Jesús y lo hacemos de forma atractiva y ponemos los ejemplos que están en los evangelios, pues eso anima también a los chicos, ¿no? A seguir a Jesús. Y junto con Jesús, los santos. Por ejemplo, es bonito presentar ahora a Carlo Acutis. Carlo Acutis, quien ha leído su vida puede darse cuenta de lo que estoy diciendo, era una persona muy solidaria con sus compañeros de clase, ayudaba a los pobres, era de clase media alta, vivía la castidad y aconsejaba a sus compañeros que no vean pornografía, por ejemplo. O sea, es un chico moderno en el sentido de que no es un santo medieval, es un chico que usaba el internet, que jugaba fútbol, que usaba zapatillas. Entonces presentemos esos modelos, santos de hoy, santos del siglo XX, del siglo XXI, santos que están pues a la vuelta de la esquina, como decía el Papa Francisco. Ahí tenemos modelos para enseñar a amar. Uh-huh. La siguiente pregunta, Padre Carlitos, nos dice, en la iglesia se permite la separación cuando la vida de uno de los esposos o los hijos está en riesgo por violencia. ¿Se Sí, permite eso? buena pregunta. Sí, si una señora me dice, sobre todo son señoras, ¿no? Padre, yo he hecho todo lo posible por sacar adelante el matrimonio, pero mi esposo me maltrata, me pega, me saca la vuelta cada rato, mi vida es un infierno.
Bueno, yo lo primero como sacerdote que trato de hacer es llamar al esposo, hablar con los dos, busco salvar el matrimonio. Si ya es imposible, y la vida de uno de los cónyuges es un verdadero infierno, la iglesia permite la separación, pero escuchen, lo que no permite es que hayan otras parejas, es decir, porque hay un matrimonio, a menos que haya algún factor de nulidad. Si tú piensas que hay un factor de nulidad, y esto sería otro tema, de repente les aconsejo que inviten a un canonista, ¿no? Un sacerdote que sepa derecho canónico para que explique lo que es la nulidad matrimonial, porque eso daría pues para una hora. Cuando hay verdadero matrimonio, no se puede ese matrimonio anular. Pero si hay factores que inducen a pensar que no hubo verdadero matrimonio, por ejemplo, la inmadurez, o se casó porque la chica estaba encinta, en fin, entonces la iglesia investiga y declara la nulidad. Pero suponiendo que no hay factores de nulidad, lo que queda es la separación, pero hay que decir con claridad, mira hija, tienes que separarte, ya tu esposo no va a cambiar, hemos hecho todos los medios para que cambie, no le da la gana, te sigue maltratando, tienes todo el derecho a separarte, porque tú no puedes permitir que nadie te maltrate, pero no puedes meterte con otro hombre. Ujú. Padre Carlos, ¿cómo proteger el amor en el matrimonio en estos tiempos donde la tecnología muchas veces cierra la comunicación? Ya. A mí me gusta hablar de 5 verbos para que el matrimonio funcione. Orar, dialogar, y aquí toco esa pregunta, ¿no? Ahora pues, los celulares nos tienen tontitos y a veces el esposo en vez de escuchar a su esposa está viendo su celular y lo mismo con la esposa, a veces está con el celular viendo la telenovela turca, ¿no? Tercero, comprender, hay que comprender al cónyuge. 4, perdonar, lo cual no significa que la parte culpable le vamos a aplaudir, ¿no? Que se convierta. Y 5, festejar el amor en las cosas pequeñas de cada día. 5 verbos. Orar, los esposos tienen que orar. Dialogar, tienen que dialogar y buscar en la semana un tiempo para conversar. Es importante el diálogo. 3, comprender, hay que mirar al cónyuge con los ojos de Cristo. No tienes el esposo perfecto ni la esposa perfecta, ya lo he dicho, hay que ser comprensivos. 4, perdonar, pero también el que falla, que se arrepienta y cambie. Y 5, festejar en las pequeñas cosas de cada día, en todos los días, festejar el amor conyugal. 5 verbos para vivir correctamente el matrimonio. Y la siguiente pregunta, Padre Carlitos, nos dice, ¿cómo queda el pacto en un matrimonio cuando el esposo tiene otra opción de vida, ¿no? Y hay hijos de por medio? Ya, se refiere a que el Eh, esposo ha sido por infiel. ejemplo, el esposo puede ser quizás homosexual, ¿no? Tiene Ya, otra está bien. opción de vida, A algo ver, a así. ver, a ver. Ujú. Ahí ha tocado un tema interesante. ¿Por qué interesante? Porque es factor de nulidad. Y si se descubre que una de las partes es homosexual, eso es un factor de nulidad. Entonces, lo más probable es que ese matrimonio haya sido nulo. Por eso es importante que ustedes sepan, y sería bueno, repito, que un sacerdote especialista en derecho canónico les dé una pequeña charla sobre lo que es la nulidad matrimonial, cuáles son los pasos, los factores de nulidad. Uno de ellos es la homosexualidad de una de las partes. Si la chica no sabía y así se ha casado y luego surge el problema luego, ese es un típico factor de nulidad. Ujú. Entonces yo aconsejo que vaya al tribunal eclesiástico y presente su caso. Y padre, ya cerrando quizás estas preguntas, una última nos dice, una persona que está casada se separa por el comportamiento del cónyuge, ¿no? Sí. Él o ella viviría en pecado si sucede eso. No, si es célibe, no, o sea, vamos a ver. Y aquí también a veces me he sorprendido en el confesionario. Yo siempre pregunto, ¿no? Soltero, casado, soltera, casada. Y por ahí me he encontrado con personas casadas por la iglesia, pero que están separadas, pero que viven de forma célibe y que me han dicho que no están comulgando. Y digo, ¿por qué? ¿Pero por qué no comulgas, no? Porque todos son mujeres. No, es que como estoy separada, no, pues si tú estás separada y no tienes pareja, tranquilamente puedes confesarte y puedes comulgar. El tema, hija, sería que te hayas metido con otro hombre. Entonces, cuando hay separación y una de las partes vive de forma célibe, lo cual es evidentemente es un esfuerzo, hay que rezar, hay que vencer las tentaciones, todo esto es importante decirlo,
pero si vive de forma seria, puede tranquilamente confesarse y comulgar. Ujú. Padre Carlitos, y una pregunta que también aquí quisiera hacerle a usted, quizás como un mensaje que nos deje a todos los que estamos acá, porque la gran mayoría tenemos familias, ¿no? Sí, claro. ¿Qué se debe hacer, padre, para vivir la fidelidad en la pareja y vivir esa alianza que usted menciona en plenitud? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, yo creo que lo primero es la primacía de Dios, porque si Dios está en el primer lugar, ese matrimonio es indestructible y ese es un reto. A veces, sobre todo, son las mujeres, ¿no? Más piadosas que los hombres. También hay excepciones, pero hay que tratar de que los dos, el esposo y la esposa, los dos, se aferren a Jesucristo, que practiquen su fe. En un matrimonio donde Dios está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. Entonces yo daría como primer punto, como primer tip, la primacía de Dios en el matrimonio y en la familia. No es fácil, sé que no es fácil. Sé que no es fácil cuando, por ejemplo, hay hijos adolescentes, se ponen un poco chúcaros, no quiero ir a misa, pero es un reto. Jesús ha dicho, nadie es profeta en su tierra, pero hay que ser profetas. ¿Y qué recomiendo? Pues que se rece, que se dé buen ejemplo, que se hable con cariño, que no sea tosigue, pero que se hable con cariño, que nos vean siempre alegres en el Señor. Siempre el buen ejemplo tiene que estar en primer lugar. Muy bien, padre Carlitos. Quisiera dejar ahora un espacio pequeño para el agradecimiento respectivo de parte de nuestra directora Medalita, su persona, por brindarnos eh, todo esta reflexión, este mensaje en esta mañana, que nos ha dejado también con muchas interrogantes, ¿no? De cuán importante es todo ello, de verdad. Muchísimas gracias porque siempre su presencia, Padre, nos reconforta, nos fortalece y nos hace regresar a ese camino que a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, invito a nuestra directora de Laude Castrense, Jesús Medalit Cárdenas Cabezas, para que ella pueda también a bien darle ese agradecimiento respectivo. Adelante, mis Medalit. Bien,